Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal Supermotor Online y a la sección al volante. Hoy traemos al nuevo Kia e-Niro, una nueva generación que ya la hemos probado hace unos meses con la primera alternativa híbrida enchufable que nos llegó al canal, y así que vamos a repasar brevemente las diferencias de esta versión 100% eléctrica del Kia Niro. Así que bienvenidos, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana y comenzamos con el intro y empezamos con el vídeo. Bueno, aquí tenemos el Kia Niro, el e-Niro, una única versión, 204 caballos a día de hoy de motorización y 3 versiones de equipamiento. Esta es la más alta de gama, así que bueno, tenemos estas llantas específicas para este modelo. Aquí en lo que es la parte frontal, la diferencia está en el puerto de carga, tiene esta tapa en la parte central. Antiguamente la llevaba en este lado. Todo el carenado va sellado. En esta zona tenemos el logo de nuevo formato de Kia. Aquí por supuesto vemos los espejos con este intermitente aquí integrado, todo con la parte superior en cromo, este negro brillo que va aquí, y en este caso llevamos el pilar C en el mismo tono de el color general, que es este verde que bueno, a mí particularmente me gusta porque es diferente y bueno, este contraste hace que el coche no destaque demasiado esta parte, porque lo puedes tener en otros colores, y hace que tenga más juego visual este piloto trasero en efecto boomerang. Recordar que esto aparte es funcional, tenemos aquí entradas para mejorar la aerodinámica. En este caso llevamos techo solar practicable aquí en esta parte delantera, las barras en el techo en color negro, la antena tipo aleta de tiburón en el color de la carrocería, y aquí vemos este alerón también con una tercera luz de freno que va por todo el alerón. Aquí vemos la denominación Niro y en este caso el logo de Kia en esta parte central y toda la zona de iluminaria también en esta parte baja. No vemos ningún tipo de salida de escape ni nada, así que bueno, no hay mayor detalle en este Kia e-Niro a diferencia de las versiones híbridas e híbridas enchufables. Así que nada, vámonos al interior. Abrimos el portón, tenemos portón eléctrico. Aquí bueno, tenemos nuestra mochila, 475 litros de capacidad mínima, y vemos unas formas aquí con huecos, justo aquí debajo tenemos también hueco donde guardamos cables. También tenemos un pequeño maletero en la parte delantera debajo del capó, que ahora os enseñaré, y aquí vemos esta bandeja que bueno, estamos acostumbrados a ver bandejas de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que esta es una clara alternativa, muy sencilla, sí, pero tiene un buen tacto y además al momento que usemos es más factible a que se amolde a nuestro equipaje y no tener que retirarla siempre del coche. Así que yo creo que es una alternativa muy útil para el día a día. Así que bueno, tenemos un maletero bastante bueno, una boca de carga excelente, así que vámonos para adentro. Bueno, aquí tenemos la parte delantera bajo el capó, como os he dicho antes en el maletero, y tenemos esta tapa donde podremos guardar por ejemplo los cables o alguna cosilla, y con una pequeña red incluso para que no vayan allí tan sueltos. Esto es una goma, algo que viene bastante bien, así que está muy bien terminado. El coche está prácticamente a estrenar, todo con muy buen remate. La antigua versión estaba todo un poco más descubierto, pero aquí bueno, ya los remates se notan un poco ya mejor terminados y todo bastante bien. Así que nada, vámonos para adentro. Plazas traseras, como veis, este coche ha ganado en batalla, ya os he comentado en la parte del híbrido enchufable, y aquí en el e-Niro mantenemos este tapizado en este acabado con cuero y esta parte perforada para tener calefacción en 2 intensidades en la parte trasera. Un suelo bastante plano, como veis, 2 salidas de aire
y puertos USB en esta parte de los respaldos traseros. Vemos aquí estos bolsillos para obtener algo de almacenar, al igual que en las puertas llevamos esos huecos para bebidas. Aquí tenemos la iluminación y buena disposición para 3 adultos, y por supuesto los anclajes Isofix van junto a las 2 banquetas, así que tendremos que tener cuidado para no dañar el tapizado. El interior, vamos a ver, aquí veis un poco el interior, los asientos, volante. Vamos a entrar y encendemos el coche, que ya está encendido. Podéis ver cómo carga el cuadro de instrumentos. Aquí confirmamos. Y bastante bien, todo con buena usabilidad. Tenemos mapa, la parte V. Ahí vemos la próxima zona de carga, cómo podemos aumentar la autonomía según el uso del clima. Tenemos 91% ahora mismo, y podemos transferir la carga por el V2L también a otros dispositivos desde el coche, así que está muy bien. Aquí bueno, tenemos esta parte, nos indica también cómo está el tiempo, se va actualizando si llueve o no. En estos días ha llovido, así que bueno, aquí tenemos la parte regenerativa que se va activando. Ahí al máximo se nos activa el e-pedal, y aquí vamos bajando las intensidades. Igual en la parte dinámica os comentaré, son 4 niveles. Bueno, aquí vemos también el depósito, o mejor dicho, la capacidad de la batería. Aquí va el consumo instantáneo. Esta ruta que hemos hecho ahora de 120 kilómetros con 17 kilowatts hora de consumo, y la instantánea de 14,4. Así que está bastante bien. Aquí, bueno, me gusta esto del Kia Niro, toda esta posición con buena calidad. Aquí vemos cómo está todo bien dispuesto. Tenemos 2 memorias para los asientos delanteros, ya que son eléctricos. Aquí más ajustes. Y aquí tenemos la pantalla de multimodo, que tenemos ahora mismo activo la parte multimedia. Todos estos diales se nos activa para la parte multimedia. Tenemos aquí el mapa, sistema de navegación, adelante, track, radio, media, setup. Y tenemos la parte rápida para el clima. Automáticamente, si seleccionamos aquí, se nos activa el modo clima y los diales se transforman en ajustes de clima. En este caso, diales para el clima bisona. Aquí, bueno, más puertos de recarga, puerto USB, mechero, USB-C. Aquí una bandeja para carga inalámbrica. Toda esta consola, mucho negro brillo. Dependiendo de cómo te pegue el sol aquí, te puede dar algo de rayo a la vista, y esto te incomoda. Tenemos aquí el dial para la caja de cambio. En esta versión sí tenemos calefacción, ventilación en 3 intensidades ambas, calefacción para el volante, el auto hold, y sistema también de cámaras que se activan de esta manera. Y tenemos la cámara activada. Aquí, bueno, este sistema que podremos guardar y usar todo el sistema, o bien hacerlo así y usarlo de portabebidas. Algo muy útil, bastante grandecillo. Aquí, bueno, una guanterilla que, bueno, está con un remate bastante sencillo, pero bueno, no está mal. Aquí podemos apoyar bien el brazo. Aquí tenemos otra guantera con buena dimensión para documentación y buenos portabebidas en las puertas. Llevamos también sistema de audio Harman Kardon con muy buena calidad, y pedales en aluminio incluso con el reposapiés. Así que todo muy bien. Si seleccionamos los modos de conducción que van aquí en el volante, tenemos el modo Sport, el modo Eco y el modo normal. Si dejamos pulsado se nos activa el modo Snow, así controla un poco la tracción en pavimento resbaladizo en nieve. Pues nada, ya tenemos el coche encendido, nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Kia e-Niro en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este grandioso Kia e-Niro. Digo grandioso porque, bueno, este coche realmente en su primera generación ha sido uno de estos coches
favoritos, ¿no? En este mundo crossover que entra en esa dinámica sub, no sub. Este coche realmente me ha dejado una buena sensación de conducción, muy suave. Tiene una suspensión que afronta y absorbe todas las imperfecciones de manera muy suave, muy correcta. Además tenemos una frenada inmediata, y eso que tenemos la parte regenerativa que podremos regular en varias intensidades. Tenemos 1, 2, 3 y la última 4 niveles de intensidad de regeneración reguladas aquí en las levas. Pero el freno tiene un tacto bastante directo, no es ese apoyo tan electrónico al comienzo, así que está muy bien. En cuanto a motor, tenemos un motor de 204 caballos, única motorización ya disponible en esta segunda generación, ya que en la anterior sí que teníamos una motorización más descafeinada, que bueno. Y automáticamente este motor con 204 caballos y 255 Nm par hacen que este coche tenga una dinámica potente, pero bastante conservadora, porque no es una pegada inmediata en eso que vamos ahora mismo en un modo de conducción eco. Las opciones las podemos seleccionar aquí en el botón del volante. Tenemos el modo eco, el modo normal y un modo sport. Un modo sport donde automáticamente sentimos esa pegada ya instantánea, pero la aceleración es muy progresiva y esto se agradece para este coche, sinceramente. Tenemos una aceleración bastante progresiva y hacen que la conducción sea tal cual como es el coche. Un coche tranquilo, un coche muy confortable de conducir, sin mayor estridencias, de verdad. La suavidad, además acompañada por una insonorización muy buena. Un puesto de conducción increíble, tenemos buena disposición de elementos, espejos exteriores, luneta interior. En esta versión es la más alta de gama, tenemos este techo solar practicable que le da un plus también de confort y de uso. El cuadro de instrumentos con muy buena lectura, todo lo que es la parte de velocidad digital, la autonomía en grande. Tenemos algunas opciones también de ir viendo el ordenador de a bordo, y la pantalla sí que queda algo un poco más baja, pero está en una dimensión acorde a lo que es el segmento. Y la usabilidad del sistema de Kia, perfecto, no tenemos al menos en esta unidad ningún tipo de problema. La dirección transmite lo necesario, tampoco buscamos aquí una dirección 100% deportiva. Ahora mismo que vamos en modo Sport sentimos esa entrega, pero el volante electrónicamente tiene un toque más durillo, pero son sensaciones bastante puntiagudas, ¿no? Si vamos al detalle. Pero este coche ha nacido para un uso muy tranquilo, muy relajado, una conducción consciente, sin tener que ir a límites, para nada. Es un coche nacido para hacer mucho trayecto urbano, pero también para salir de la parte urbana sin mayor problema. Estamos hablando de autonomías cercanas a los 400 kilómetros con la batería llena. Eso sí, tenemos una recarga en modo convencional de hasta 11 kilowatts y en modo ya más potente de 80 kilowatts. Esto hace que, de carga continua, ¿no? Me refiero. Esto hace que la carga sea un poco más lenta con respecto a otros competidores que sí admiten una recarga más potente, y la recarga, por supuesto, tendrá que ser en menos tiempo. Y esto es lo que te puede jugar un poco en la decisión. Sobre todo en este tema eléctrico, si sales mucho con el coche fuera de ciudad y quieres que tus paradas sean más cortas, pues esta recarga hasta máximo 80 kilowatts puede ser una limitante, pero yo a día de hoy tampoco le veo excesivo problema. Una parada de 40 minutos, una hora, ¿por qué no? Puedes descansar, comer algo en esas paradas y vuelves a obtener esos 400 kilómetros. Y yo un trayecto con una parada de 400 y 400, o sea 800 kilómetros, yo creo que puedes hacer una muy buena ruta. Sin embargo, si vuelves a tener otra parada para hacer otros más de 800, pues obviamente puedes incluso tener
en una media hora, 40 minutos, casi el 80% de la batería. O sea que esto va muy en función del uso que le vayas a dar. Así que el Niro no le veo mayor limitante negativa, ¿no? Es algo que, bueno, sí, hay que nombrarlo, hay que tenerlo, porque ya parte de sus competidores, como el ID3, por ejemplo, puede tener esa carga mucho más potente, ¿no? Y te varía un poco la decisión. Pero ya os digo que a mí, entre acabado, diseño, espacio, yo con el Eniro, cuidado, que me la jugaría a perder un poco esa parte de carga, a ir a por una carga general de equipamiento y de espacio mucho más óptimo, al menos para mi gusto, ¿no? Como siempre. La parte de multimodal de este cuadro de mandos, al funcionamiento perfecto, una muy buena opción que implementa Kia en sus modelos, y la verdad es que está muy bien. Un volante con buen tamaño, buen grosor, todos los mandos bien dispuestos, las levas que son para la parte regenerativa también. Y vamos, aparte de hablar ya de la autonomía, que ya os he avanzado algo, vamos a hablar de los consumos. ¿Qué consumos estamos haciendo? Ahora mismo ya hemos hecho 522 kilómetros ya prácticamente en toda esta prueba. Ahora mismo hemos hecho una ruta de 130 kilómetros y nos está marcando un consumo de 16,9, ¿vale? Y la inmediata está en 14,2, o sea, estaríamos en esa horquilla de consumo, que es muy bueno para un coche de estas características, un crossover que admite un uso urbano, pero que también puede salir de su ámbito urbanístico sin ningún problema. No tiene temor a nada y hacer tus viajes de una manera tranquila, confortable, con muy buen equipamiento, y tiene 3 versiones disponibles de equipamiento. Esta es la más potente en cuanto a equipamiento. En motorizaciones todas son de 204 caballos, así que nada, vamos a detenernos y ya os cuento un poco más en mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Kia Eniro. Una prueba que, bueno, más que todo era explicarles la parte eléctrica, cómo son las sensaciones e impresiones al volante de este coche, porque básicamente el coche es prácticamente lo mismo que el híbrido enchufable y el híbrido, que lo tendremos próximamente, así que muy atentos. Es un coche crossover, no tiene ese aire, tiene diseño muy parecido a un SUV, pero su comportamiento es de un crossover. Es prácticamente un coche berlina en la conducción, un coche muy relajado de conducir y muy bueno en cuanto a espacio. Diseño para gustos colores, como siempre. Esta unidad, con todo el equipamiento que lleva, está en un precio de 51.000 euros sin descuentos ni promociones. Tenemos unidades con el equipamiento más básico en el entorno de los 42.000 euros para hacerte con este modelo, y más las ayudas y promociones que tenga la marca, seguramente te puedes hacer con una unidad a muy buen precio. Así que, bueno, una de las pegas que veo es la carga máxima hasta 80 kWh. No hereda lo que lleva el Kia EV6, así que es algo que seguramente pueda mejorar en un futuro, pero eso sí, yo creo que para el uso que le vas a dar a este coche es más que suficiente. Así que nada, agradecemos aquí a España la sesión de este Kia Eniro, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.